Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este curso de cimentaciones superficiales aplicados a proyectos. Quien les saluda es el ingeniero Esteban Misagoman Córdoba. En esta oportunidad, desde la plataforma de Ararat, vamos a dar inicio a este curso. Previamente quiero indicarles algo. Voy a mostrar el temario, voy a mostrar el temario y también indicarle, pero previo al temario quiero mostrarle las fechas que acá indican respecto a las clases. Hoy eh, la empresa ha creído conveniente darle a todos, eh, a todos tres sesiones más de lo que indica acá. Por lo tanto, esas tres sesiones van a ser incluidas en el inicio. Por lo tanto, el temario va a iniciar desde el día lunes y hoy vamos a empezar con estas tres sesiones introductorias que es correspondiente a zapatas corridas, utilizando un módulo de balasto, ingresando resortes para poder modelar ya sea en el ETABS o en el SAP y poder obtener los resultados que necesitamos para este tipo de cimentaciones. Voy a explicar la teoría, y entonces la teoría, y desde el día lunes empezamos con la sesión número uno, pero durante estas tres sesiones vamos a aplicar un desarrollo que es poco común en los textos de literatura, no fácilmente se puede encontrar esta información, es producto de investigaciones que se hacen y aunque se va a obtener eh, para poder hacerlo práctico algún dato que ya es muy conocido, el desarrollo de toda esta explicación. Entonces, aquí tenemos desde la sesión número uno, no serán entonces, o, eh, no serán, a ver, 3, 6, 9, 10 sesiones, sino serán 13 sesiones. 13 sesiones y las tres iniciales que son una sesión introductoria. Es por eso que en la sesión de hoy dice sesión introductoria número uno. El día miércoles será la continuación y el día viernes terminará lo que corresponde a sección introductoria para empezar el curso desarrollando el detalle de todo lo que acá indica clase por clase. Entonces, empezamos este temario a desarrollarlo de manera muy ordenada en la sesión número uno que correspondería al día lunes, porque esta es la primera sesión introductoria. Para esta sesión de cimentaciones superficiales aplicados a proyectos, eh, he creído conveniente tener esta sesión introductoria con este ejemplo muy práctico que se tiene acá, lo que es específicamente el dimensionamiento de la cimentación. Como ustedes pueden ver en esta imagen, este tipo de cimentación, que es zapata corrida, se utiliza cuando cuando el terreno es muy flexible y cuando hay muros portantes o cuando hay columnas cercanas, ya sea 3 metros, 4 metros, y como el terreno es flexible, esta es una muy buena propuesta para poder diseñar este tipo de cimentación. Entonces, empezamos con lo que se tiene que hacer en esta primera parte, el dimensionamiento de dicha cimentación. Aquí hay que tener en cuenta lo que se hace en el programa e interactuar con nuestros cálculos manuales que realizamos. Por ejemplo, para poder obtener el esfuerzo neto del terreno, lo hacemos mediante esta fórmula. Pero ¿qué realmente estoy yo haciendo? O mejor dicho, ¿qué es lo que uno hace cuando aplica esta fórmula? Bueno, primero recordemos un poco lo que es el esfuerzo neto en sí. O sea, cuando dimensionamos una cimentación superficial, ya sea zapata hilada, corrida o platea, necesitamos saber qué capacidad útil del suelo realmente queda disponible después de restar todo lo que usted ve en dicha fórmula. O sea, las cargas que no pertenecen al edificio, mejor dicho. Las sobrecargas superficiales, como el falso piso, los rellenos, el peso propio del terreno y otros estratos que aún actúan encima de la zapata. Entonces, eso se tiene que hacer para obtener el esfuerzo neto del terreno.
Aquí podemos encontrar este ejemplo de manera práctica. Alguien podría objetar y decir, ingeniero, ¿y esta fórmula? Bueno, aquí ya está, se puede decir, resumida, porque si uno quisiera eh, separarlo, podría decir que el esfuerzo neto es igual al esfuerzo admisible menos lo que ahí está indicando en la fórmula, o sea, menos sería por cuestión de signos, la sobrecarga, y lo podría escribir de esta manera. Para poder ser más claro, lo podría sobreescribir de esta forma. O sea que el esfuerzo neto, el esfuerzo neto vendría a ser igual al esfuerzo admisible, por tanto, menos la sobrecarga, menos, le voy a indicar cada uno de lo que es para que pueda quedar claro. Esta es la forma de poder representar la fórmula, solamente que aquí indica. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí nosotros en realidad? Bueno, tenemos ahí la sobrecarga, tenemos el espesor del falso piso, el espesor del falso piso. Aquí tenemos lo que es el espeso específico del suelo de relleno. Y aquí un detalle muy importante, este H. ¿Por qué este H es importante? Porque cuando usted interactúa con el programa, recuerda que usted ingresa lo que es un factor, ya sea en el SAP o en el ETAP, y lo tengo aquí de un proyecto abierto, un proyecto abierto acá. Usted tiene, por ejemplo, aquí peso propio y usted tiene con un factor 1. Ya sea la configuración que usted le coloque, pero usted va a colocar uno que implica que las cargas van a ser metradas por el programa y cero cuando usted va a metrarlo y va a ingresar esas cargas. Entonces, aquí vemos que este H tiene cero. ¿Por qué? Porque es la altura de la zapata. Mejor dicho, no estoy aquí considerando el peso de la zapata porque cuando se modela en el programa SAP o ETAPS, se ingresa este factor que ya indiqué y entonces por ende lo calcula. Por eso es que aquí he colocado cero. Al obtener este esfuerzo admisible de 7,5, perdón, de 0,75 centímetros, que en kilogramo metro cuadrado sería 7.500 kilogramos por metro cuadrado, lo que llegamos a obtener es este esfuerzo admisible que podemos ver acá, este esfuerzo admisible en el terreno. ¿Por qué es esto importante? Por lo siguiente, porque luego, cuando vamos a trabajar en esta opción, cuando vamos a trabajar aquí en esta opción que se obtiene en el programa, este es un proyecto que, a ver, un momento, listo. Voy a quitar esto. Aquí. Ya sea de tabs o SAP, usted tiene esta opción. Y es aquí faltó dividir entre 3, y es aquí en donde usted ingresa estos valores para poder trabajar con los resortes. Traslación en Z, traslación en Z, aquí en este punto, con simplemente esta traslación. Y luego,
usted puede calcular las rotaciones. Recuerde que si usted está trabajando con ejes locales o ejes globales, ¿ya? Hay que también acá está trabajando con ejes globales. Entonces, al tener esta cimentación, esta propuesta, nosotros tenemos que hacer se puede decir, un seccionamiento para poder asignarle los resortes de acuerdo a lo siguiente. Tenemos aquí un ejemplo con estas distancias. La cimentación tiene un 45 centímetros de peralte, 55 a la altura de la viga, que vista en planta vendría a ser de largo la cimentación 3 metros y de ancho 1,35 m. Entonces, al nosotros asignarle los resortes correspondientes para poderlo trabajar, tendríamos que tomar la decisión a cuánto de distancia uno lo va a dividir. Para ello, usted tiene que tener en cuenta las otras partes de la cimentación y de tal manera que usted pueda obtener una sección que le sea lo más factible para poder trabajar. Para este caso, se ha dividido esta sección de 3 metros en 5 partes. Entonces, en este punto actuará un resorte. En este otro punto actuará otro resorte que es similar. Los extremos actúan la mitad del resorte. Si queremos verlo en una vista diferente, tenemos acá 45 el peralte de la zapata, el resorte en factor en la mitad y en el centro este factor. Esto de aquí lo vamos a calcular. Acá tenemos este tipo de cimentación. Entonces, cuando queremos nosotros modelar, con resortes tenemos que tener cuidado en qué factores vamos a ingresar porque esto podría alterar realmente el comportamiento de la estructura. Para fines prácticos voy a utilizar una tabla muy conocida porque cuando se hacen los proyectos pides la información correspondiente al estudio de suelo y ellos son los que te entregan. Es muy cierto que en nuestro país no todos realizan un cálculo de modo de balasto, pero hay muchas empresas que sí lo hacen y dependiendo de la magnitud del proyecto se pueda trabajar. Entonces, para ello, en esta fórmula que ya mostré hace un momento, llegamos a nosotros a obtener el esfuerzo neto, pasamos ahora al seccionamiento. Ese seccionamiento lo podemos nosotros manejar. ¿Cómo lo podemos obtener? ¿Cómo podemos realizar esa labor? Bueno, quiero indicarles algo importante respecto de esto, que en cuanto a lo que es el módulo de balasto, hay mucha investigación todavía por, por seguir revisando. Pero dentro de lo que voy a presentar a continuación, son cálculos que dan una respuesta, digamos así, desde el lado conservador. En ese sentido quiero utilizar. Entonces, aquí podemos ver que la zapata corrida de 3 metros ha sido dividido en 5 partes, o sea, 5 elementos en ese sentido. Y el ancho de la cimentación es de 1,35 y cuando dice ancho T se refiere al ancho tributario. ¿En qué sentido ancho tributario? En esta distancia de acá. Es como aquí. El ancho tributario, ahí. El ancho, el ancho tributario. ¿Por qué? Porque esta va a ser el área de influencia que va a tener este resorte. Y cada uno de ellos así va a tener su respectiva área de influencia y así sucesivamente, hasta llegar al área de influencia que sería la mitad, por eso es que el resorte es dividido entre dos. Entonces, al tener este resultado, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular primero? La traslación, ¿no? Pero previamente a ello tenemos que realizar esto que ustedes ven aquí y que acá le he añadido algo más. Esta tabla lo he usado o lo voy a usar por factores, por fines prácticos para obtener un módulo, porque esta información lo entrega ya a su respectivo estudio de mecánica de suelos, pero con esta tabla es suficiente como para poder nosotros extraer esa información y aplicar toda esta teoría. Luego, vemos aquí lo que ya indiqué, el seccionamiento con sus medidas que corresponden, y luego vamos a ver lo siguiente, o vamos a calcular tanto la traslación, la rotación uno y la rotación 2. ¿En dónde? En el punto.
Muy importante. La traslación, a ver, ya. La traslación 3 es en Z. La rotación uno y la rotación 2 vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula? La traslación 3 se calcula con el área de influencia. ¿Cuál es el área de influencia? Lo que usted ve aquí achurado. Ese área de influencia multiplicado por el coeficiente de balasto, debemos llegar a obtener este factor. Luego tenemos la rotación uno. ¿Cómo se calcula? La inercia uno por el coeficiente de balasto, obtenemos la rotación uno. La inercia 2 multiplicado por el coeficiente de balasto, llegamos a obtener la rotación 2. Llegando a obtener estos resultados, procederemos a ingresar los datos a esta opción, llámese TAPS o SAP 2000, o si tuviese, eh, bueno, en el SAFE también pueden hacerlo, pero ya el SAFE te entrega muchas otras facilidades, otras opciones que se pueden colocar. Entonces, aquí tenemos esta información, la cual se tendrá que ingresar. Entonces, teniendo este resultado, nosotros lo que tenemos que ver es el dimensionamiento de la cimentación. Y para ello, me adelanto a explicar esto para luego volver a realizar el cálculo que corresponde, tanto de la traslación como de la rotación uno y 2. ¿Listo? Luego de ingresar, obtenemos eh, una verificación, tenemos que llegar a tener. ¿Cómo así? Primero, después ya de ingresar los datos, ingresar la traslación, las rotaciones, hace la verificación, tienes que chequearlo por la siguiente metodología, como acá bien dice, para verificar el ancho de la zapata corrida o para otros casos, viga de cimentación, es es el correcto. Debemos ver que los valores del esfuerzo en cada resorte para un mismo eje deben ser parecidos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que la fuerza de resorte, cuando se ingresa ya al programa, se pide esa información. Esto dividido entre el área de influencia, llegamos a obtener el esfuerzo neto calculado, el cual debe ser menor que el esfuerzo por sismo. Y el esfuerzo de sismo se calcula mediante esta expresión. Entonces, para este caso, el esfuerzo de resorte es 5,71 y su respectiva área de influencia, que la vamos a calcular a continuación, llegamos a obtener lo siguiente, que tenemos este factor de 7,05, el esfuerzo neto calculado, y lo que corresponde a sismo, 9,90, que quiere decir que las dimensiones que se ha tomado están correctas. Entonces, volvemos ahora a estos cálculos, porque se ha quedado, o me quedé explicando en que se selecciona, se discretiza para obtener los resultados correspondientes. Entonces, vemos aquí esta imagen. Voy a abrir aquí un Excel. Listo. Bien, entonces, el esfuerzo admisible es de simplemente 0,75. Y según la tabla, lo que corresponde, según esta tabla, de manera práctica, como ya lo mencioné, por fines prácticos lo voy a utilizar, ¿cuánto sería? 1,75. Entonces, 1,75 sería. Las unidades, aquí ustedes pueden visualizar en esta tabla, está en kilogramos centímetro cúbico y el esfuerzo admisible centímetros cuadrados. Entonces, voy a colocar aquí, tal cual como está, kilogramos por centímetro cuadrado y kilogramos por centímetro cúbico. Listo. Ahí tenemos esta información. Luego, ahora vemos, primero vamos a ubicar acá. Esto lo convertimos a kilogramos y voy a colocar aquí, sí, voy a colocar aquí coeficiente de balasto. Voy a colocar esta parte por acá, como una referencia nada más. Bien, entonces aquí
coeficiente de balasto. Y para utilizarlo, esto en kilogramos metros cúbicos, voy a ampliar un poco más esto. Aquí voy a colocar, sería 1,75 con 4 ceros. Esto sería en kilogramos por metro cúbico. Esto simplemente le vamos a dar un formato para saber y recordar qué unidades se está trabajando. A ver. Ah, perdón, acá le estoy colocando. Listo. Ahí está. Ese sería el coeficiente de balasto en ese sentido. Y aquí podríamos nosotros calcular o colocar aquí luz entre ejes. Luz entre ejes, número de elementos, el ancho, y vamos a colocar acá también el ancho tributario, el ancho, voy a colocar ancho T, área de influencia, el área de influencia, la traslación. Traslación 3 hay que indicar porque hay también traslación uno y traslación 2 que no es motivo para este cálculo. Traslación 3 y rotación uno y rotación 2. Bien. Entonces, como mencioné en el gráfico, aquí, ¿cuánto es la distancia total? 3 metros. La distancia total sería 3 metros. Número de elementos, también ya lo indiqué. 5 1 2 3 4 5. Ancho de la viga, el ancho de la viga, sabemos que es 1,35, 1,35. El ancho T, como se puede visualizar, es 60, 0,60. ¿Sí? Eso lo tenemos ahí como dato de entrada. Entonces, el área de influencia va a ser igual este ancho por este largo y tenemos el área de influencia. Luego vamos a calcular la traslación. La traslación no es otra cosa más que la multiplicación del área de influencia por el balasto, ese resorte. Entonces obtenemos esta área de influencia por el balasto, llegando a obtener esta unidad en que en kilogramos metros, ¿ya? Entonces, esta sería la unidad que estaríamos trabajando. Luego, vamos aquí para llevar el orden, ¿no? Un poco para llevar el orden acá. Luego, este de acá, con estos tres, bien, con estos tres sería ahí. Entonces, ahora el ancho T y tendríamos que calcular la rotación uno. Para poder calcular la rotación uno, tendríamos que trabajar lo siguiente. Tendría que explicar de la siguiente manera este dato. Eh, Tenemos lo que se podría conocer aquí como la inercia uno. Entonces, vamos acá. Sí, alguien quiere que tiene una consulta. Sí, exactamente. Es correcto, es el esfuerzo admisible. Sí, ingeniero Alejandro. Correcto. Entonces, vamos a ingresar
una información muy importante aquí para poder comprender esto. Este sería, por ejemplo, para obtener la inercia uno, ¿ya? Aquí tenemos el denominado, para obtener la rotación en uno, hay que tener cuidado con esto y hay que comprenderlo para no cometer errores de ingresar datos. Entonces, aquí voy a colocar uno y para este sentido, que es el más largo, voy a colocar 2. Aquí yo le voy a colocar en esta parte el ancho T. Voy a cambiar el color. Aquí vendría el ancho T. Y en esta parte de acá, en donde se ha ingresado en el Excel con el nombre ancho. Bien, aquí vamos a calcular la inercia uno. La inercia uno. Entonces, ¿cómo se calcula la inercia uno? Va a ser igual, en este caso, el ancho T multiplicado por el ancho, y esto lo eleva al cubo. Y todo esto simplemente lo dividimos entre 12. La fórmula muy conocida de la inercia. Esto que se ha hecho aquí, simplemente lo vamos a tener que llevar a la práctica en el Excel. Entonces, podemos tener acá, a ver, listo, ahí está. Lo llevamos a la práctica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a realizar? En esta rotación uno, lo que vamos a ingresar es, ubiquemos el ancho T. Ancho T es este valor. Multiplicamos, ¿por quién? Lo multiplicamos por el ancho, pero este de acá lo vamos a elevar al cubo. Este elemento de aquí le voy a colocar unos paréntesis para dividirlo entre 12 y a su vez, recuerden, bueno, hasta ahí es la primera parte, pero en la teoría que les expliqué voy a dejar aquí una comilla, listo, ahí lo dejo. En la primera parte, aquí cuando les expliqué, les indiqué que la rotación uno es la inercia uno multiplicado por el coeficiente de balasto y obtenemos lo que es la rotación uno para poderlo ingresar en la parte que ya les indiqué acá, ¿no? Ya sea, como les dice, ya sea ETAB o SAP. Entonces, volvemos aquí al Excel y decimos, todo esto que se ha realizado, lo tenemos que colocar entre paréntesis porque lo vamos a multiplicar. ¿Por quién lo vamos a multiplicar? Lo vamos a multiplicar por el balasto, por este de acá. ¿Sí? Voy a eliminar este de acá para poder calcular. Y llegando a obtener, a ver, vamos a ver este valor. Bien, veamos aquí, tenemos en esta parte de acá, acá están los resultados para poder guiarnos de lo que se está calculando. Estos son los resultados que tenemos que llegar a obtener. Entonces, creo que hay una consulta. Sí, ingeniero, ¿se podría explicar con un poco más de detalle las direcciones de los ejes locales para el cálculo de inercia? Y ya, a ver, primero termino esta parte para no perder la ilación. Aquí estamos teniendo en cuenta que en primer lugar, la ubicación, para no perder la ilación,
la inercia uno, teniendo en cuenta que el ancho T, que es el ancho tributario, sería 60 centímetros, el ancho T y el ancho de toda la cimentación. Recordemos que es una de estas y el ancho T vendría a ser esta distancia y toda esta distancia de 1,35. Llegamos Sí, acá, llegamos aquí a obtener este resultado. Voy a reducir un poco los decimales. Listo. Entonces, llegando a tener esta rotación uno que se puede corroborar los resultados. La rotación 2 tenemos que verificarla o calcularla de la siguiente forma. Vamos a ir acá y vemos. Algo muy parecido, la diferencia que acá, en este caso, la inercia 2, la inercia 2, vamos a hacer esto. A ver, no sé si me... Mm, ya, bueno, entonces voy a hacer lo siguiente mejor. Bien, correcto, aquí. Entonces, ingeniero, para el funcionamiento de la zapata, donde cae la columna y columna irregular, y ya. Primero lo que estamos ahorita calculando, ingenieros, es la discretización del elemento para poder nosotros ingresar recién datos a un determinado programa. Y luego de obtener ese resultado, el mismo programa te entrega luego las fuerzas en cada resorte. Y ese resorte lo vamos a tener que verificar como ya indiqué hace un momento. La fuerza de resorte entre el área de influencia te va a dar un factor que es respecto al esfuerzo neto calculado y a su vez esto tiene que ser menor que el esfuerzo neto por sismo que se verifica de la siguiente forma. Nosotros que estamos todavía en esta etapa de acá, estamos en etapa donde se ha discretizado para colocar los resortes, ¿de acuerdo? Entonces, para todos los que están incorporando a esta sesión, quiero indicarles que la empresa ha creído conveniente añadirle 3 sesiones más por un motivo que este lunes, este miércoles y este viernes son sesiones que respecto a estos cálculos como sesiones introductorias, porque el curso en sí se desarrollará de acuerdo al temario desde la sesión número uno, como se indica en el brochure, y será desde el día lunes. Estaremos interactuando. Estas sesiones son introductorias. El día lunes es la sesión donde se aplicará diferentes metodologías desde la parte teórica, inclusive interactuar con el ETAP, SAP y hoja de cálculo y explicar paso a paso lo que ya está descrito en el brochure. Entonces, no quiero perder la ilación. Voy a continuar en lo que estaba explicándole, porque para llegar a punzonamiento todavía ese es otro factor. Recuerden además que cuando ustedes trabajan en el SAFE, o cualquier otro programa, el hecho que tengas ya vigas de cimentación, ni el programa se molesta en calcular punzonamiento. Cuando tienes una viga de cimentación, automáticamente el programa ya lo descarta. Eso se hace cuando tienes una zapata aislada. Esta es una zapata corrida. Entonces, en ese sentido lo explico. Bien, entonces, eh, la forma irregular cuando aplica las cargas puntuales, ya que, a ver, en la consulta, a ver, voy a un ratito para ampliar la ventana.
Ya. Y para el 6 reconozca la forma irregular cuando aplica las cargas puntuales, ya que te pide las secciones para poder aplicar la fuerza puntual. Bien, en el SAFE tiene otra connotación. Aquí, esta metodología que se está aplicando es para utilizarla en el SAP y en el ETAP. También lo puedes utilizar en el SAFE, pero el SAFE ya te da muchas otras opciones porque está diseñado específicamente para cimentaciones. Pero cuando tú tienes ese punto de poder encontrar los puntos, lo primero que tú tienes que hacer es que lo primero que tiene que hacer uno cuando trabaja con Safe es verificar si todas las cargas que estás extrayendo del programa y estás llevando, mejor dicho, estás eh, exportando al ETAS y al Safe, perdón, y el Safe jala toda esa información, lo primero que tú tienes que ver es que si tú estás jalando de manera adecuada. Ese es el primer paso. Y luego que si tú verificas eso, tienes que hacer un paralelo entre lo que el ETAPS o el SAP te entrega y con lo que el SAFE te está reconociendo. Previo a ello, tienes que hacerse una conversión y en ese sentido, sea SAP o ETAPS. En este caso, por ejemplo, ETAPS, tú vas a donde dice Story Forces, o sea, Story Forces, ¿sí? ¿Y qué es lo que haces? Haces lo que se puede llamar las cargas estáticas para poderlo llevar a donde el programa ETAP es específicamente. Acá hay un ejemplo, acá hay un ejemplo y no me quiero perder la hilación de lo que estaba explicando, pero acá hay un ejemplo, acá. ¿Qué es lo que haces aquí? Ingresas esas cargas. Y esas cargas primero tú tienes que verificarlo. Por ejemplo, a ver, con responder a la pregunta de usted, ingeniero, voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a abrir acá. Utilizo las versiones para clases del 16 y 16. ¿Por qué? Porque son muy rápidas de procesar y no se demoran a la hora de cargar. Esa es la razón. Después sí tengo las otras versiones, solo que jala ese... A ver. Este es un proyecto que hay acá que tengo. Por ejemplo, aquí cuando tú vas al ETAPS, al 6, perdón, tú pides acá y te vas a donde dice Above, ¿ok? Y ahí tú tienes que verificar que estas cargas estén correctamente traídas del programa que tú estés utilizando para ello. Ese es el primer paso. Y cuando son zapatas aisladas, ahí tú vas a poder verificar diferentes puntos. Pero eso ya vamos a llegar a su debido momento. Ahorita estamos en resortes, ¿sí? Vuelvo, ingeniero, a lo que estaba explicando hace un momento. Bien, entonces, veamos acá con la inercia. No, ya se hizo la inercia uno y se ha calculado la rotación uno. Ahora veamos la rotación 2. En la rotación 2 estamos aquí ahora ya para este punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta inercia 2? Bueno, no perdamos de vista que este elemento yo simplemente lo voy a girar. ¿Ya? Lo voy a girar, o lo he girado, y aquí voy a colocar, eh, voy a colocar 1 y en el más aquí 2, 1. Aquí, ¿qué es lo que vamos a calcular? La inercia 2. Pero esta inercia 2 va a tener un cambio porque aquí voy a colocar, eh, cambiar acá, inercia 2. Bien, esta inercia 2, vamos a recordar que aquí es el ancho T, aquí es simplemente el ancho, note que es simplemente girado, porque voy a calcular la inercia en otro sentido, y entonces aquí la inercia 2 se calcularía de la siguiente forma. El ancho por el ancho T, todo esto elevado al cubo, y lo dividimos entre 12.
Esto de acá se va a utilizar para poder hallar la inercia 2, que a su vez nos será de gran utilidad para poder hallar la rotación 2. Entonces, volvamos acá. ¿Quién es el ancho multiplicado por quién? Por el ancho t elevado al cubo. Y todo esto dividido entre 12. Pero aquí viene el detalle. Recordemos que se tiene que multiplicar todo este resultado de la inercia 2 por el balasto, ¿no? Por el balasto. Cerramos aquí y vemos acá, ¿por quién? Por este valor de acá. Y hemos llegado a obtener aquí este resultado. Voy a guardar el archivo para que se pueda... Listo, ahí está. Entonces, llegando a obtener estos resultados. Pero algo muy interesante sería también que no solamente podamos entender numéricamente lo que allí se ha hecho, porque usar el Excel o cualquier otro programa no es complicado. Lo interesante es la interpretación de este resultado. O sea, la interpretación, si podríamos decir así, la definición ingenieril de lo que se está haciendo. Entonces, la rotación uno, bueno, ¿qué podemos decir respecto a la rotación uno? Esto es la rigidez a giro alrededor del eje longitudinal de la zapata. Ese vendría a ser la rotación uno. O sea, si queremos decirlo en otras palabras, es la resistencia del suelo y la zapata ante un momento que hace de girar la sección transversal. Eso es la rotación uno. Y si es que alguien podría inclusive añadir algo más, podría decir, ingeniero, y tiene que ver la rotación algo con el volteo? Sí, esta rotación controla el volteo de la zapata o viga. Muy bien, hasta ahí esa es la rotación uno. Ya no solamente el cálculo, sino la interpretación de este resultado. Ahora veamos la rotación 2. La rotación 2 también es la rigidez o giro alrededor del eje transversal, pero perpendicular a la zapata. Muy bien. ¿Qué controla acá? Bueno, el giro aquí controla el giro debido a momentos longitudinales. O también se puede decir, o excentricidades del muro. O sea, si tú tienes que utilizar una zapata corrida, se hace por una sencilla razón. O tienes un esfuerzo admisible, un suelo muy flexible, ya con eso estoy definiendo bastante, un suelo muy flexible, y tienes que realizar eh, una edificación de albañilería, o tienes zapatas, o perdón, tienes columnas seguidas, cada 3 4 metros, varias columnas, entonces se opta por realizar este tipo de cimentación. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, rotación 2 controla el giro debido a momentos longitudinales o excentricidades del muro. Mejor dicho, está directamente asociado al momento X y al momento Y cuando se está modelando. Y como ya vimos que el cálculo es el módulo de balasto por la inercia 2. Aquí hay una consulta, creo. Al modelar una zapata, ¿qué diferencia hay entre modelarlo como elemento tipo shell, team y shell team a footing? Interesante su pregunta, ingeniero Mijael. Bueno, quiero decirles que si usted lo modela como elemento frame, lo modela como elemento shell, usted tiene que llegar a obtener resultados muy similares, porque no es tanto con qué elementos usted modela, sino qué es lo que usted hace con cada uno de ellos. Por ejemplo, si usted quiere modelar este elemento con una viga T invertida que el programa bien te entrega, lo puedes hacer. Si quieres hacerlo con elementos shell,
también. La diferencia también va a estar en la interpretación de los resultados. Usted sabe que eh, elemento frame tiene una determinada forma de entregar los resultados y el elemento shell tiene otra forma de poder interpretar los resultados. Entonces la diferencia no va a estar en quién te da mejor resultado, no, sino en la forma como tú vayas a interpretar lo que se extrae de resultado. Y también hay que ver el tema de nivel computacional, ¿no? Elemento frame es mucho más rápido, elemento shell, dependiendo el equipo de cada uno de los ingenieros que puedan tener. Pero los resultados te van a entregar, te van a entregar similares los resultados, ¿no? Y obviamente que cuando se hace una zapata se utiliza footing, ¿no? Que es específicamente espesor grueso, en ese sentido. Y también hay que conocer las diferencias que nos entregan los programas con respecto a usar un shell team, un shell tick. Hay esas diferencias, sí hay diferencias, hay que conocer cada uno de ellos cómo funciona, qué restricciones tiene, cuáles son, que se puede decir, las implicancias de usar cada uno de ellos, porque va a depender mucho cuál es, se puede decir, el conocimiento de lo que tú estás usando y qué le vas a ingresar, porque no depende qué es lo que tú uses, sino cómo lo uses. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Sí vamos a llegar en el curso a desarrollar cositas como la que usted está haciendo su consulta, ingeniero. ¿Sí? Bien. Profesor, una consultita, si no Dígame. se molestia. El tema de la discre- discretización, si lo podría repetir en un par de minutos, así no más rápido, creo. Listo, está Ahí. bien. Ya, breve, voy a hacer un resumen. Está bien, voy a hacer un resumen. Este modelo que ustedes están viendo acá es una zapata corrida. ¿Ya? Muy bien, es una zapata corrida y esta zapata corrida, eh, a ver, esta zapata corrida, cuando vamos a discretizarlo, he tomado como ejemplo lo siguiente. He tomado como ejemplo lo que ustedes pueden visualizar acá, una distancia de 3 metros de longitud y de 1,35. ¿Qué quiere decir? Que esta es la distancia de 1,35 y la longitud de 3 metros. Para fines de este ejemplo, acá se ha dividido en 5 partes y cada punto es el lugar donde se aplicará un resorte. Ese resorte tiene su respectiva área de influencia. Esa área de influencia está aquí y en los extremos se toma la mitad del área de influencia. Entonces, el resorte va a tener, obviamente, la mitad de lo que se obtenga acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular, aquí está la longitud, el ancho T, que quiere decir el ancho de 60 de la área de influencia, y encontramos el área de influencia, como se ha calculado acá. El área de influencia, a ver, 3 metros, 5, 1,35 el ancho T, 60 centímetros, y el área de influencia, la multiplicación de los dos. Luego calculamos traslación 3, rotación 1 y rotación 2. ¿Y qué es lo que se obtiene o cómo se obtiene esos resultados? El La traslación 3 se obtiene por el área de influencia multiplicado por el coeficiente de balasto y la rotación uno, la inercia uno por el coeficiente de balasto, en la rotación 2, la inercia 2 por el coeficiente de balasto. En la explicación se ha mostrado hace un instante cómo calcular la inercia uno y 2 respectivamente y luego al multiplicar por el modo de balasto obtenemos tanto la traslación como las rotaciones. ¿Por qué? Porque se prepara para uno ingresar los resultados a esta parte que nos entrega, como ya dije, llámese SAP o ETAPS, que entrega este cuadro que es en resortes y obtiene. Pero hay que tener cuidado, vuelvo a repetir, cuando se usa esto, porque al hacer un mal uso, altera los resultados, ¿ya? Altera los resultados de estos, de esta forma. Entonces, Profesor, dígame. una consultita. Y la discretización, bueno, yo uso 0,60, Ya. 0,20, Ya, la o sea, eso, discretización, sí, sí, la discretización se va a hacer en función.
a, a toda tu cimentación para que tú veas cómo lo vas a trabajar, porque no se puede discretizar sin un criterio de de uniformizar los datos. Eso es muy importante. O sea, si tú tienes una sección, a ver, voy a poner acá. Si tú tienes una sección, supongamos que aquí hay una columna, acá hay otra columna, y acá hay 3 metros y más allá hay 4 metros, tienes que ver la forma de cómo puedas uniformizar la sección que se va a trabajar de tal manera que no haya esa, se puede decir, eh, cambios tan bruscos en su discretización. Hago referencia cuando usted tiene, por ejemplo, un elemento shell de un muro y usted lo va a discretizar, usted toma un criterio en especial para ello. Pero un muro lo discretiza de una manera, otro muro lo discretiza de otra manera, y entonces no tendría mucha coherencia. Entonces, usted trata de uniformizar lo más que se pueda en toda su cimentación, de tal manera que usted tenga esos resultados como se puede decir, lo más homogéneo posible en cuanto a su discretización me refiero, para poder llegar a obtener estos resultados. ¿Ya? Ojo que al hacerlo de esta manera, como les estoy mostrando aquí en pantalla, no van a necesitar de utilizar un safe. Simplemente con estos resultados ustedes lo pueden obtener. ¿Ya? O sea, aplicando esta metodología, no necesitan safe. Pueden utilizar safe para verificar si sus resultados, qué tanta diferencia hay entre uno y otro. Bien, entonces, habiendo obtenido ya una vez más este resultado, eh, les mencioné hace un momento, el esfuerzo neto ya se calculó. ¿Cuánto es el esfuerzo neto? Aquí está en este gráfico. El esfuerzo neto está acá en kilogramos metros cuadrados, obteniendo este resultado. Y es lo mismo que llegamos a tener acá, solamente que aquí está en toneladas metros cuadrados. Entonces, el esfuerzo neto y la fuerza de resorte. ¿Cómo se calcula esa fuerza de resorte? Esa fuerza de resorte es cuando tú ingresas en el programa, ves y obtienes la fuerza en Z y obtienes este dato muy importante, 5,71, y con ello haces esa verificación. Porque este fuerza de resorte, al ser dividido entre el área de influencia, calculamos este esfuerzo neto. ¿Y por qué? Porque con ello tú ves este resultado final, que si este valor es menor que lo que se obtiene por sismo, significa que lo que tú has colocado en tu dimensionamiento de tu cimentación corrida está ok. Pero si esto no funciona, sale lo contrario, o sea, no es lo adecuado, entonces implica que hay que hacer cambios en esas dimensiones. Por eso dice acá dimensionamiento de la cimentación. Luego que se obtiene este resultado aquí de verificación del esfuerzo terreno por gravedad, vemos aquí que se trabaja con el esfuerzo de carga muerta, carga viva, muerta y viva. Entonces, vemos algo más. También hay que ver otro punto. Cuando vas a trabajar este tipo de elementos, tú tienes que llegar a lo que es el diseño, a obtener ese resultado. Y para ello, tienes que llevar un orden. Primero hay que reconocer los elementos. Este B es el 1,35, base de la viga continua de cimentación. ¿Sí? Base de la viga continua. Bien, algo que tenía que explicarles también es por qué, claro, no quisiera pasar sin explicar por qué los resultados aquí. Ah, ahí está. Quería explicar esto de acá y lo voy a explicar. ¿Por qué estos resultados? O sea, ya indiqué que es rotación uno y ya indiqué que es rotación 2. No quiero dejar pasar por alto, pero ¿qué más se puede entender respecto a estos resultados que se ha obtenido? Estos resultados significa que esta zapata es mucho más rígida para girar transversalmente que longitudinalmente. Ojo, ¿ah? Con estos resultados de acá, usted indica, dice, aquí entiendo, numéricamente ya lo calculé.
Pero ¿qué interpretación ingenieril tiene? La que ya dije hace un momento, que la zapata es mucho más rígida para girar transversalmente que longitudinalmente. Bueno, por razones. La sección T tiene gran inercia transversal, ya que tiene una altura de 1 metro de alma. Otro punto podría también decirse, longitudinalmente es una viga larga y su inercia es mucho menor, pero el balasto aporta mayor rigidez o giro en la dirección donde la zapata es mucho más ancha y veamos que, y el ala, ¿no? Entonces, eh, podríamos entonces resumir todo esto, ¿no? Que este tipo de rotación uno y rotación 2 en una cimentación corrida, el suelo actúa como un conjunto de resortes. Estos resortes ustedes han visto que se ha calculado de lo que he mencionado, puedo decir que es, ¿cómo le puedo decir? O mejor dicho, que estos resortes no solo se oponen a la traslación vertical, sino también al giro. Por eso es que rotación uno y rotación 2 tienen una especial característica. Entonces, estas rigideces influyen directamente ¿en dónde? En la siguiente, la distribución de presiones bajo la zapata. ¿Qué más? El vuelco y la estabilidad. Sí, creo que hay una consulta por acá. A ver, las verificaciones de si están preparadas para un modelo en caso de que es mejor. A ver, no, a ver, mm, al hacer una verificación de estructuras, si están preparadas para un remodel, para el caso de cimentaciones, que es mejor usar el método de franjas de diseño o el método de elementos finitos. Bueno, cualquier método que tú puedas utilizar, tienes que saber utilizarlo definitivamente, pero los elementos finitos te llegan o te entregan información que te da una mayor claridad incluso de la cimentación, ¿no? O sea, llámese, ¿cómo puedo decir? Más enriquecedor sus resultados. En ese sentido me refiero. Sí, bien. Entonces, terminamos de explicar esta parte para poder, bueno, continuar con el proceso de esta cimentación. Entonces, ya indiqué sobre el esfuerzo, sobre la discretización, las dimensiones que tiene aquí las dimensiones que tiene este tipo de elemento. Acá está, ahí está. Las dimensiones que tiene este tipo de elemento. Y bueno, podemos aquí calcular lo que es el diseño de acero a flexión. Y aquí empieza el asunto. ¿Cómo podemos trabajar con este tipo de elementos? ¿Cómo podemos llegar a obtener resultados que sean claramente creíbles? Y algo que siempre recomiendo porque es el consejo de muchos ingenieros estructurales con muchos años de experiencia, que siempre usted sea conservador en sus resultados. Como decía un profesor, eh, si te vas a equivocar, equivócate para el lado conservador, no para el otro lado, dijo, ¿no? Entonces, hay que mantener esa línea de no irnos en excedernos en lo que se utiliza hoy en día como la optimización, y bueno, eso no, 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 no les aconsejo. Entonces, revisando esta parte ya de dimensionamiento de la viga continua, zapata continua, teniendo estos resultados, 45 centímetros es el peralte de esta cimentación. 20, bueno, acá dice 24, sí, pero la zapata, como ustedes pueden ver, o la viga es mucho más ancha. La viga es de 27. El muro es de 24, pero acá es de 27. Ya entonces acá indica 27
27 y aquí la altura de la viga vendría a ser de 1 metro. Bien, recientemente desarrollé un proyecto de esta característica. Hace unos días lo entregué y muy interesantes sus resultados, pero eh, hay que siempre, como se puedo decir, tener cuidado cuando usted utiliza un programa. El programa te entrega lo que tú le ingresas, ¿no? Bien, entonces, aquí para el proceso de este sistema, vamos a tener que llegar a hacer lo siguiente. Voy a indicarlo acá en esta imagen. El diseño de acero. Esto tiene una interpretación de todo lo que se tiene realmente en esta imagen. Porque usted puede llegar de frente a obtener esos resultados y bueno, y dice, ¿y ahora que simplemente lo calculo y ya? No. Lo que sucede, ingeniero, es que cuando usted va a trabajar con este tipo de cimentaciones, lo que he ido explicando paso a paso, tiene que llegar a un punto en donde primero usted va a tener que trabajar en esta parte de la cimentación, aquí, en la parte superior, en este elemento, acá, a ver, creo que no. Sí, sí ha realizado cimentaciones tipo encajonados, sí. Eh, ya, entonces, aquí para este caso, tenemos que ubicar acá el acero a flexión superior e inferior, o sea, el acero que va a ir en la parte superior y el acero que va a ir en la parte inferior. Inge, Entonces, Inge, disculpe, una preguntita así rapidita. Visualmente, no sé si podría hacer cómo afectaría la rotación al, al resorte, o sea, cómo giraría la viga, porque eso del volteo no lo entendí, ¿no? O sea, cómo se voltearía una viga de cimentación, ¿no? ya, Eso me... ya, para poder graficarle su rotación, ya. Sí, o sea, o sea, eso gira, el momento lo hace girar a la viga hacia arriba, como que se levantaría, así. Ya, mire, ve, en este punto, aquí, en el punto donde se ingresa, a ver, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Tendría que jalar acá. Ingeniero, solo ahí para complementar, creo que yo también al inicio tenía esa duda. ¿Ya? Lo que pasa es que creo que al inicio, tanto yo como, bueno, tanto los compañeros como yo de repente han estado interpretando que toda digamos, la cimentación corrida en el, en la longitud más larga, que es paralelo al plano del muro de albañilería confinada, ¿Ya? eh, va a rotar en esa dirección. O sea, no trabaja como todo un bloque, sino, por lo mismo que usted ha mencionado, se discretiza cada 60 centímetros, me parece que es, y Exactamente, en hace cada solo por punto. ese elemento, no como una sola cimentación de 3 metros, porque obviamente 3 metros te da muchísima inercia y es imposible, creería yo, que se intente, digamos, voltear o rotar en esa dirección longitudinal de la zapata corrida o cimiento corrido, ¿no? Pero Claro, si lo discretizas solo con 0,60, ahí sí hay posibilidades, tanto en el volteo, la dirección ortogonal al muro, como la longitudinal, ¿no? exactamente. Lo que sucede, ingeniero, es que cuando se discretiza es porque se está idealizando el suelo como resortes. Ese es el propósito de la discretización. No sé si me dejo entender. Sí, O s- sí, sí, claro, claro. Entonces, Está claro. al hacer este modelamiento digámoslo así, elásticamente, tenemos este detalle. Después, lo que usted ha comentado, el último ingeniero que participó, definitivamente tiene la razón. O sea, todo un elemento así no, pero cuando usted lo discretiza, porque
Una cosa es, mm, y para los que han diseñado cimentaciones, pueden, me entienden, me refiero para los que tienen experiencia diseñando y para los que están recién entrando al tema de diseño de cimentaciones, de repente le puede ser un poquito medio, eh, al inicio un poquito medio complejo, hasta que ya lo dominan esta área, pues es muy diferente diseñar, por así decirlo, una platea por el método rígido que una platea por el método flexible. Tal es así que nadie manualmente hace por el método flexible una platea, ¿no? Todos utilizan un programa. En cambio, por el método rígido, simplemente ingresamos cargas e ingresamos datos y obtenemos resultados y son muy fiables y son fiables, ¿no? O sea, y lo podemos corroborar con el programa inclusive. Pero cuando tenemos elementos eh, en un lecho elástico, por ejemplo, hay un libro del ACI que trata a fondo este tema, inclusive al punto de llevarlo a líneas de influencia. Líneas de influencia entra más a fondo todavía de los resultados para poder tener. Pero bien, voy a volver primero a comentar lo que expliqué hace un instante respecto a las rotaciones para poder eh, aclarar un poco más de lo que ya mencioné hace un instante. En cuanto a las rotaciones, les indiqué que cada uno tiene una respectiva interpretación, ¿no? Entonces, estos resultados que se llegan a obtener, como ya mencioné, en la rotación uno, aquí en la rotación uno, ¿qué podemos decir? Que es es la rigidez o giro alrededor del eje longitudinal de la zapata. ¿Cuál es el eje longitudinal de la zapata? Es como por decir que sale de la pantalla, ¿no? Ese es el eje longitudinal. Entonces, en ese sentido, la rotación uno es la rigidez a giro alrededor del eje longitudinal de la zapata. Mejor dicho, en otras palabras, eh, resistencia del suelo y la zapata ante un momento que hace girar la sección transversal, en ese sentido. ¿Ya? O sea, mejor dicho, esta rotación controla lo que se puede decir un volteo de la zapata o viga, en ese sentido. Ese sería la rotación uno. Y en cuanto Ingeniero, ¿sí? ahí en esa figura, en esa sección transversal que tiene, creo que podría simular como un arco, ¿no? O sea, como si estuviese representando el momento, ¿no? Claro, como si fuese un gusanito, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, en ese sentido. Bueno, claro, exactamente. Vemos ahí una rotación uno que ya le indiqué que su cálculo es el modo de balasto por su inercia en ese sentido. Y luego podemos ver lo que corresponde a aquí, en este caso, a la rotación 2 que hay una variación en ese sentido. ¿Por qué? Porque veamos el resultado de de la rotación 2, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? En la rotación 2 eh, es la rigidez definitivamente a giro, pero alrededor del eje transversal, o sea, perpendicular a la zapata, o sea, en este sentido, perpendicular a la zapata. Eh, Aquí controla el giro debido a momentos. Entonces, hay un detalle muy importante. Si es que uno quiere hacer aquí un resumen, eh, vamos a decirlo así, que el R1 o la- el resorte, no, la rotación uno, vamos a decirlo así, gira como una placa ancha y la rotación 2 gira la zapata como una viga longitudinal. Así, de un poco más práctico para poderlo dejarme entender. Entonces, ¿por qué son importantes las rotaciones en una zapata corrida? Eh, bueno, determinan principalmente la interacción entre suelo y estructura. Y
¿Cómo se distribuyen las cargas del muro? O sea, las cargas que tiene una determinada cimentación o muro o lo que tenga, pues si la cimentación gira más en un extremo, aparece lo siguiente. ¿Cuál? La presión máxima del suelo en un borde. Y si hay presión mínima, incluso tal vez pueda darse hasta debidas tracciones. Tal es así que en un programa, ya sea SAFE o ETAPS, sale con un color especial las tracciones. Entonces, la influencia directa de los momentos y cortantes en la sección sí tiene que ver también en ese sentido, porque si R1 o R2 es baja, la cimentación rota, sino que graficarlo, lo que usted me indica es un poquito medio complejo poder dibujar y graficar todo esto, pero creo que sí me estoy dejando entender al explicar respecto a la rotación uno o rotación 2. Entonces, ¿qué más podremos decir? Que estas rotaciones también controlan la estabilidad del sistema, ¿ya? Controlan una estabilidad y bueno, es más propenso, como ya dijo su compañero, cuando se tiene un elemento completo, pues ¿cómo voy a imaginarme que eso se va a voltear? Pero cuando tú lo discretizas, se da te entrega ese resultado. ¿Qué más se puede, eh, cuál sería la debilidad de utilizar se puede decir, esta metodología? Es que si no defines bien lo que es rotación uno y rotación 2, la cimentación aparece con unos resultados pues no creíbles, ¿no? El modelo te puede entregar inclusive hasta momentos irreales. Entonces, esa sería una de las desventajas. Y acá mencioné hace un momento, aquí mencioné hace un momento respecto a la rotación uno y la rotación 2, em, su importancia, su importancia de ellos, ¿no? O sea, qué es lo qué es lo que implica incluso en que uno tenga mayor, bueno, un número mucho más grande que el otro. Es que significa que la zapata es mucho más rígida para girar. Escuchen bien, y lo voy a anotar acá. Aquí lo voy a anotar este resultado acá. Bien, ¿qué es lo que se tendría tener en cuenta acá? Estos resultados, ¿qué podemos deducir? Significa que la zapata es mucho más rígida para girar transversalmente. Este de acá, bueno, obviamente que longitudinalmente. Ingeniero, envié una imagen, no sé si puede ver esa imagen al chat. Un momento, a ver, ya, sí, Cuando dice transversalmente es el R1, ¿verdad? O sea, como el volteo, por así decirlo. Y longitudinalmente es en la dirección de donde va discretizando cada 60 centímetros. claro, lo que sucede es que, mire, ingeniero, correcto, lo que implica aquí que esto, estos resultados que se obtienen con con la imagen que usted tiene que ver cuál es
cuál es coherente a este resultado. Y es que vemos, el R1 salió 21, 20, a ver, aquí, salió eh, 200, 215.282 respecto a 42.525. Entonces, como ya lo indiqué, que esta zapata es mucho más rígido para girar transversalmente que para girar longitudinalmente. Y la imagen longitudinalmente. y la imagen que usted está enviando es acorde con lo que se está explicando, porque usted puede ver ahí si es que realmente eso concuerda con el resultado. Bien, entonces, eh, Ahora, dígame. sí, pero eso, bueno, tiene lógica porque el ancho, que es 1,35, cuando le elevas al cubo, pues hace crecer mucho ese número. Mientras que en el otro sentido tenemos 0,60, que igual al elevarlo al cubo, va a salir menor. La pregunta viene a ser, ¿con qué criterio yo establezco que voy a discretizar cada 60 y no, por ejemplo, cada 3 metros, o cada Ya, 2 metros, o cada 1 metro? Porque si yo hago crecer ese número mayor a 1,35, pues obviamente me va a salir más grande en la otra dirección. Entonces, ¿cuál es el criterio como para decidir, ok, voy a discretizar cada 60 o cada 50 ya. a eso? El criterio para poder llegar a eso, ingeniero, es que usted tiene, por ejemplo, toda la cimentación de su edificación, ¿ya? Y poder, las distancias de un elemento vertical, ya sea columna o bueno, o los muros que corresponda, usted va a tener en ese sentido que trabajar. A ver, creo que voy a cerrar acá para ver si es que tengo a la mano. Para ver si tengo a la mano algún elemento. Lo que pasa es que las versiones superiores, como a ver, un momento para buscar una información respecto a lo que usted me está indicando. A ver, un momentito para poder inclusive abrir el SAP porque esto demora en levantar la información. Voy a buscar acá si tengo un modelo a la mano. Ya, aquí parece que hay un modelo. Sí, sí, acá hay un modelo. Pero ya. Mientras va cargando ahí los archivos, a ver, voy a darle una mayor explicación a lo que usted me dijo mientras va cargando los archivos, ¿ya? A ver si es que está. mm, Vamos a ver si es que está ahorita este elemento. Ya. Acá hay un ejemplo no que lo vaya a hacer este edificio, el ejemplo, sino para poder responder a su inquietud, ingeniero. ¿Ya? Entonces, este modelo que tenemos aquí, por ejemplo, usted ve que tiene una discretización, los muros, ¿no?
sus elementos. Y acá hay unos elementos de una distancia. Entonces es ahí donde usted empieza. Si aquí, por ejemplo, hay unas distancias que ya te dan una idea de cómo podrías discretizar, tomas una decisión verificando toda tu cimentación para poder tomar un área de influencia que puedas llegar a tomarlo como base para la discretización de tu cimentación. O sea, analizas toda tu cimentación, ves los puntos, ves todo y tomas esa decisión para poder llegar acá, para poder llegar a este resultado de aquí. Entonces, al obtener este resultado, ¿qué es lo que sucede? Obtienes tu área de influencia. Tú analizaste correctamente respecto a las inercias, que si es que esto es más ancho, obviamente me sale otros valores y es correcto. Pero cuando tú haces una adecuada discretización, esta área de influencia va a ser tan solamente para este resorte, o este resorte con esta respectiva área de influencia. Pero ¿cómo llegaste a obtener este resultado? Aquí por cuestiones prácticas lo he hecho de este elemento. Pero cuando tú tienes un proyecto como el que estoy mostrándote, como el que te estoy mostrando, ¿qué es lo que tienes que ver? ¿Cuánto tiene esta discretización, estos puntos? ¿Cuánto vas a seleccionar? ¿Cuánto vas a obtener tus resultados? Y así vas a llegar a poder tener tu discretización. O otro criterio más, en la dirección X lo discretizo, qué sé yo, a 40 y en la dirección Y lo discretizo a 45 centímetros, pero tomas una uniformización en ese sentido, de tal manera que llegas a obtener tus resultados lo más adecuado, homogéneo posible para obtener los resultados que van a ser pues coherentes con lo que uno está ingresando, ¿no? Pero no tendría mucho sentido si es que dice, acá le voy a discretizar cada 50, aquí cada 30, aquí cada 20, aquí cada... No, pues o sea, ese no sería un procedimiento adecuado para ello. O sea, entiendo de que si estás para esa dirección, ¿no? Asumiendo que ese muro está en esa dirección Y del proyecto, tus placas o tus muros los has discretizado cada 60, porque Ujú. entiendo ahí que el muro también lo discretizas para que, digamos, el cálculo sea como que más... Es imposible pues tener un elemento totalmente homogéneo, ¿no? Entonces, No, por eso no, es que creo que se definitivamente, eso discretiza. no. Pero lo que sí tienes Ajá. que siempre tener en cuenta es que los join coincidan. O sea, tu Mm. discretización de tu muro, tu discretización que tú tengas puedan encajar. Y eso sí es posible porque, eh, por ejemplo, en este caso, no lo había tomado antes, pero miren, aquí bien puede hacerse una discretización coherente, ¿no? Hay una distancia separada, entonces usted puede jalar acá. Entonces, eso es, en lo posible es, como ya dije, homogeneizar lo más que se pueda. Pero no, si es que llegas a obtener una medida, pues precisa en buena hora, ¿no? Pero si no, ya pues lo más que se puede. Entonces, ese sería el criterio para poder realizar eso. Creo que hay una consulta por acá, no sé si estoy leyendo. Ah, para llevar carga sísmica del ETAPS al SAFE. Bueno, eso es un método que se utiliza en donde tú extraes de story forces, los conviertes a cargas estáticas equivalentes y lo cargas, ¿no? Sí, a ver, no sé si es que acá tendrá esta opción. A ver. No, no, no está aquí asignado. ¿Qué es lo que se hace en este caso, no? Simplemente procesa la información, sacas las cargas como dije, de Story Forces y las llevas al ETAPS, creas aquí unas cargas en los patterns, aquí ingresas tus cargas por sismo estático, ingresas y luego cuando vas a dar al programa, exportas y del safe jalas y para ello pues tienes que tener un módulo de balasto eh, que se te haya entregado pues el laboratorio que ha hecho estudio de suelo, ¿no? Para que puedas trabajar con ello, ¿no? Bien, entonces continúo en donde me quedé. Me quedé en esta parte de acá.
que es, perdón, aquí, las dimensiones de este elemento, las dimensiones de este elemento, y vemos acá el diseño de refuerzo, de acero de refuerzo. Bien, entonces aquí nosotros al poder tener este diseño en acero, aquí tenemos que trabajar primero el refuerzo superior, ¿no? O sea, entramos acá al tema del acero que va en la parte superior, o sea, aquí, en esa parte de acá. Y ya la parte de cálculo, sabemos que lo podemos hacer en una hoja para poder obtener el área de acero en función con este valor. Y bueno, mediante esta metodología calculamos el valor de A y luego ingresamos nosotros indicamos las barras que vamos a indicar para este caso, 3/4, 3/8, partimos de ese cálculo y le ponemos que en la parte superior tenemos un recubrimiento de 5 centímetros, por ejemplo, en la parte superior. Entonces se obtiene el peralte efectivo para este caso de 93,10 y luego este momento se obtiene del programa y tenemos como resultado que nos da un área de acero 1,56. ¿Qué significa eso? Numéricamente tenemos un resultado, pero también eso no quiere decir, bueno, como me dice que es 1,56, entonces yo le coloco dos aceros de media, que vendría a ser un área de 1,29 y con dos aceros pasé. No. ¿Por qué? Porque hay que corroborar ahora por acero mínimo. Ingeniero, ¿y por qué salió tan bajo el acero? Tiene que ver mucho con los momentos, tiene que ver mucho con los dimensionamientos de elemento que se le haya dado. Con eso tiene mucha influencia. O sea, según este resultado, este momento último, se obtiene esta área de acero. Entonces, con esta área de acero, pues yo por ello, como ya mencioné, no voy a ir directamente a colocar dos aceros de media. Para ello existe lo que se conoce como acero mínimo y acero máximo. Entonces, como acero mínimo tenemos una cuantía mínima y un acero mínimo, y mediante el acero mínimo es 6,07 calculando el acero mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el área de acero calculado está por debajo del área de acero mínimo. Por lo tanto, como criterio básico de diseño en cuanto en acero, no voy a colocar lo que he calculado, sino del acero mínimo para arriba. Pero también hay un acero máximo. El acero máximo se calcula a 40,89. Este acero máximo que tenemos nos lleva a pensar cuántas barras podemos colocar. Entonces, si nosotros colocamos aquí como acero mínimo 3 barras de 5/8, llegaríamos a 6. Podemos variar, por ejemplo, 2 barras de 3/4 más una barra de 5/8 y superamos el acero mínimo. Pero es mejor siempre estar un poco del lado de la seguridad y podemos colocar 3 barras de 3/4. Entonces, el área de 3/4 es 2,84 multiplicado por 3 son casi 9. Entonces, o perdón, 7 y picos, y 7 y picos por ahí es 2,84 por 3. Entonces, tenemos ya como primer punto que en la parte superior se trabajará con 3 barras de 3/4. Luego, que tenemos este resultado, ¿qué podemos también indicar respecto a lo que aquí se ha obtenido? Bueno, ya mencioné que tú tienes un acero mínimo, un acero máximo, las barras que se están trabajando, hay que comparar el acero provisto o el acero calculado con el acero. Y bueno, en este caso, el acero calculado, perdón, el acero provisto son 3 barras de 3/4. Entonces, para conclusión de este punto, se podría decir que cerramos con esa nomenclatura en la parte superior. Pero luego viene otro análisis. ¿Cuál es el otro análisis? Acero por contracción y temperatura. Y alguien dice, ingeniero, ¿y qué tiene que hacer ese acero de contracción y temperatura en esta parte? ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa esto? Bueno. El acero por contracción o temperatura mm, se utiliza, se puede decir, para poder hacer una verificación mediante esta fórmula que ustedes conocen y la que está a continuación. A ver, aquí está. Acero por refuerzo por contracción o temperatura. Este, se puede decir, este cálculo
nos ayuda a entender de una manera, digámoslo así, muy conservadora, pero al mismo tiempo nos orienta para poder tomar una verificación a todo lo que se está haciendo. Veamos el primer caso, por ejemplo. Aquí el área de cero se calcula por 0,0018 por h, que es la altura, y por b, y llegando a obtener un valor de 10,94. ¿Cuánto es 10,94? 4 barras de 3 cuartos. Entonces, este acero que se ha calculado acá, bueno, numéricamente el cálculo está bien. No hay ninguna, se puede decir, dificultad en hacer ello. Pero la norma es 0,60, te da esta fórmula para poder calcularlo. Pero ¿cómo podríamos nosotros decir y para qué sirve? Bueno, sabemos que controlar, aplicar esta metodología o esta fórmula, ¿qué es lo que tiene como fundamento? Controlar fisuración por retracción del concreto, también controlar la fisuración por cambios de temperatura. Bueno, eso se conoce, ¿no? Por esta fórmula. Pero la pregunta es, ¿está bien aplicarlo para el caso de zapatas corridas? Y desde el punto de vista de criterio estructural, ingenieros, aquí el acero principal, el longitudinal, para el momento de la viga, esos tres aceros de 3 cuartos que ya se diseñó, o sea, está bien, pero por acero de contracción tenemos que colocarle un acero más inclusive. Entonces, ¿qué implica eso? Que este método nos ayuda a poder tener, digamos así, un chequeo y un análisis. ¿Qué tanto de acero estamos colocando? Sabemos que tenemos un acero máximo, pero el enfoque conservador exige aquí, en este caso, que se pueda llegar inclusive a colocar un acero más. Entonces, ¿es válido? Sí, sí es válido, es coherente. 4 barra de 3 cuartos, pero ya estás del lado en ese sentido, ¿no? Por eso dije un criterio conservador. Entonces, si uno quiere un enfoque práctico, pues del acero mínimo para arriba, ¿no? Si uno quiere un criterio conservador, el que usted ha visto aquí, para poder calcular el acero que tiene aquí en la parte superior, ¿no? Aquí en la parte superior. Entonces, ahí ya tú tienes un buen filtro, ¿no? A ver, dice ya por contracción me llego a obtener este resultado que va a estar en función a su altura, a su longitud, llegamos a este y ya tengo ya un punto de referencia. Y es importante tener esos datos. Entonces, conceptualmente, esta fórmula que tenemos acá, aplicarla en zapatas corridas, sobre todo en obras importantes como por ejemplo edificios altos, si quisieras, digamos así, revisar, sí, te va a dar un buen criterio, te va a dar un buen punto de análisis de lo que estás haciendo ahí. Entonces, no sé si de repente tiene alguna pregunta al respecto antes de continuar. Una consulta, ahí me recuerdas el tema del acero por contracción y temperatura, es a nivel de toda la sección, porque anteriormente calculaste el acero superior para el momento negativo y el acero inferior para el momento positivo, Sí, lo cual más o menos te da 3 barras arriba y 3 barras abajo, que a nivel de sección se tienen 6 barras, sí, ¿correcto? sí. Aquí, a ver, voy a Entonces, si regresar. Ahí. En el acero inferior llegamos a obtener un valor de 1,46. Pero todavía estoy en el acero superior, todavía no toco aquí todavía. Eso lo voy a tocar después. Aquí estoy en la parte superior todavía. claro, a lo que iba era que esos 4 de 3 cuartos considera la suma del acero superior e inferior, o es también por, bueno, hasta donde tengo entendido es toda la sección. Ujú. Sí, pero como le vuelvo a repetir, ingeniero, esto te sirve como un punto de referencia, porque este es un criterio conservador. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, lo que yo eh, les indico es
Primero, el cálculo de tu acero que te sale de acuerdo a tu momento. Luego, tu acero mínimo. Y luego, este acero que se tiene acá, con el cual tú vas a calcular. Entonces, tú tomas esos criterios. Estás pasando el acero mínimo, coloco 3 barras de 3/4 y quedo arriba. Entonces, aquí cuando tú vas a trabajar para losas, por ejemplo, am, a ver, específicamente aquí, 3 por 2,84. Te da 8,52. Entonces, 8,52 es obviamente menor que aquí 4 por 2,84. Ahí está. Ahora, acá si quieres, obviamente, puedes revisar que en la parte superior tienes este valor de 8,52 al colocarle. Y cumples. Bueno, vuelvo a decir que con esta otra metodología simplemente es un criterio conservador. No estoy indicando que específicamente lo diseñen así. Diséñenlo de esta manera. Verifiquen esto y tomen este resultado. Esto es un punto de referencia para poder saber qué es lo que uno está calculando y cuáles son nuestros resultados que tenemos, muy aparte del mínimo y el máximo. Porque el máximo, miren cuánto es. Está pasando. Entonces, en ese sentido, quiero decirles acá que calculando los aceros, vamos a llegar acá a otro punto. Eh, Mencioné, en el acero superior se tomará 3 barras de 3/4, pero en el acero inferior, aquí vamos a tener que ver un detalle. En el acero inferior, a ver, quiero chequear, a ver, 9 sí, vamos a ver acá. Mm, sí, vamos a ver aquí. Perdón, ¿dónde está? Ah, no, perdón, ¿dónde está? Ah, ya, aquí está. En el acero inferior. Tenemos ahí como resultado, por ejemplo, que el acero acá tenemos 10,94. Este 10,94 nosotros tenemos que revisarlo. Creo que usted me hizo una pregunta que si es que eso lo podemos dividir, ¿no? No, no, no. Mitad, mitad. No, 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 no lo vamos a dividir. Estamos tomando un todo para poderlo revisar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la parte superior vamos a trabajar con 3 barras de 3/4, pero en la parte inferior podemos tomar inclusive el acero que es por contracción. Entonces, este acero que tenemos acá por contracción de 10,94, si lo dividimos con acero de media, ¿qué es lo que sale? Nos saldría 9 barras de media en la parte inferior, o sea, acá, aquí, 9 barras, pero no necesariamente 9 barras, porque ¿cuánto es el valor que se está obteniendo? El valor que se está obteniendo es 10,94 centímetros cuadrados. Entonces, eso también podría interpretarse o podría cambiarse los aceros para poder trabajar de la forma como se está mostrando en la imagen acá. Aquí voy a ampliar. Acá hay 3 barras de media y aquí hay 3 barras de media. Hasta allí tenemos 3 barras de media, 1,29, 3 en cada uno serían 6 y en el centro se consideró 2 barras así. Entonces, tenemos esto.
11,74. Y acá tenemos 10,94. O sea, con este cálculo podemos decir que con 9 barras de media quedaría el diseño, pero con esta otra distribución que les indiqué en el Excel, al colocar 6 barras de media y 2 barras de 5 octavos, nos quedamos con este detallado. Nos quedamos con este detallado. 3 de media, 2 de 5 octavos y 3 de 3 cuartos. Continuamos. Eh, aquí, bien, hasta ahí nos quedamos. Ahora viene el detalle de poder trabajar aquí verificación. Bueno, aquí se quedó inscrita la expresión un criterio conservador. Bueno, este ya no corresponde. Lo elimino para que no. Ya, listo. Entonces vemos acá que la verificación por cortante. Bueno, llegamos a obtener este factor de este cortante de 60,75. Bueno, lo voy a explicar en la próxima sesión cómo es que llegamos a obtener ese cortante, o sea, ese cortante último. Mm, bueno, creo que mejor es explicarlo ahorita, creo, porque el tiempo sí todavía nos da. Lo voy a explicar acá. ¿Cómo es que llegamos a obtener esto? Bueno, aquí, lo que tendríamos que hacer para este caso es tener en cuenta lo siguiente. Ahí está, tenemos este resultado. El esfuerzo admisible, um, o acá mejor aquí, listo. El esfuerzo admisible acá es de 27 bueno, voy a colocar esfuerzo admisible, luego voy a colocar la distancia. Sí, sí. Acá para no olvidarnos 27 centímetros, aquí es 55, aquí tenemos que es 45 centímetros. Ya acá sabemos que es 1,35. El esfuerzo admisible es 0,75 kilogramos centímetros cuadrados y lo traducimos o lo cambiamos a tonelada metro sería 75 toneladas metro cuadrado. Bueno, aquí hay que obtener también acá en este caso el valor de el esfuerzo de diseño. Entonces, ¿cómo llegamos a obtener este resultado? Simplemente lo mayoramos. En ese sentido, le voy a colocar acá esfuerzo de diseño es igual a 1, multiplicas acá 1,5 por este valor de acá, llegando a obtener 112,5. En este caso, 112,5 toneladas metro cuadrado. Bien, vamos a tomar un ancho, vamos a tomar un ancho. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que realizar para este caso?
Tomemos aquí, aquí hay una determinada distancia. Como este es 1,35, si no me equivoco, este es 54 centímetros. ¿Sí? Acá ya sabemos que vamos a ver acá. Entonces, tomamos aquí una medida, un ancho de 1 metro. 1 metro. Este metro, esta carga, esta presión la vamos a convertir en una carga lineal. Entonces, acá eh, tomamos un ancho B de 1 metro. Un ancho B de 1 metro. Y el momento, en este caso, un momento negativo que vamos a calcular. Entonces, tenemos aquí un momento negativo. Un momento negativo. Este momento negativo, ¿cómo, cómo se calcula? Bueno, vamos a primero a recordar lo siguiente. Al convertirlo esta presión en una carga lineal, en este punto de acá, baja aquí. Bien, en este punto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, para poder calcular nosotros acá, simplemente tenemos que multiplicar, ¿quién? Este ancho B por el esfuerzo de diseño. Entonces, podríamos decir que queda en 1 o 112,5 toneladas metros, con la multiplicación. Bien, hasta ahí creo que hemos llegado a obtener para luego nosotros poder llegar a calcular lo que se conoce como el momento negativo. ¿Cómo se calcula? Bueno, este resultado que hemos llegado a obtener acá de esta carga lineal lo vamos a multiplicar por por el voladito de 54, pero al elevarlo al cuadrado, y todo esto, por cuestión de unidades, vamos a convertirlo y lo vamos a tener que multiplicar y vamos a llegar a obtener este resultado. Veamos, este factor 112,5, ya, multiplicamos por quién? Lo multiplicamos por esta distancia 54. Como está en centímetros, bueno, vamos a hacer una conversión acá, 100 aquí, y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, y todo esto lo dividimos entre 2 y llegamos a obtener este momento negativo. Para poder nosotros hallar que luego, no sé si tendré aquí la imagen, a ver, no está la imagen. Bueno, como ya el tiempo me gana, en la próxima sesión lo voy a explicar detalladamente para poderlo, porque no va a terminar, va a quedar inconcluso. Y es mejor que lo explique desde el inicio este punto para no dejarlo a mitad de camino, pero suficiente con llegar, creo, hasta este punto para luego nosotros ya proceder con el cálculo. Lo voy a hacer detalladamente esto, ¿ya? Lo voy a hacer detalladamente y, de ser posible, lo voy a hacer en un Excel para que pueda quedar ahí los cálculos. Bien, antes de poder dar por eh, finalizado esta primera sesión, ingenieros, ¿alguna inquietud, alguna consulta? El material va a estar, se va a subir, ingenieros. Sí, ingeniero, dígame. Profe, Ingeniero, ¿qué una tal? preguntita. Buenas noches. Ah, perdón. Ah, ok, ok. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches.
Una consulta, con el tema de la cimentación, bueno, a nosotros se nos entrega el estudio de mecánica de suelos. Normalmente en el estudio ellos plantean una cimentación, ¿no? Según a sus criterios de cuántos pisos va a ser, y nos dan un módulo de balasto. Pero en ese momento, cuando, bueno, nosotros verificamos, diga, que los pesos o hay variaciones en los pisos, queremos profundizar más, también nos dan una serie de tablas en las que nos explica que, bueno, a más profundidad, ¿cómo se llama? Bueno, la resistencia del suelo va a aumentar, ¿no? Pero no nos dan también más información sobre si debemos, qué pasa si anchamos la zapata más o el mismo módulo de balasto, ¿no? Solo nos dan un módulo de balasto para el caso que ellos han elegido. Si nadie sería dable nosotros hacer una interpolación a las zapatas que nosotros vamos a diseñar, claro, ¿no? Siempre viendo el Claro, tema de que nos vamos nosotros al lado conservador, ¿no? sí, 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 O, Es o que, definitivamente. sería una pues, interpolación o sería mejora, sí, ahí, o bueno, sería la compañero, posibilidad de, sí. ahí yo como un comentario puntual como parte para el compañero, el tema del estudio de suelo, la resistencia o la capacidad de carga, obviamente depende de las dimensiones, que es diferente a la resistencia del suelo, ¿no? A sus Ah, parámetros de fricción y claro. cohesión. Y estos parámetros de fricción y cohesión van a ir cambiando con la profundidad, ¿no? Entonces, Ujú. no sería ideal interpolar, ¿no? Ese sería pues un error, ¿no? Por mi Mm, parte, ¿no? Como que claro. eh, Sí, es Lo como que, en ahí lo que- sobre la parte del nos suelo. dan para, sí, lo que digamos, pasa para es que, longitudes. Ujú. ingenieros, el comentario del ingeniero que mencionó que no recomienda la interpolación para estos casos, definitivamente ese es un cálculo somero, ¿no? Pero tampoco se podría descartar del todo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tomar la decisión de profundizar por las razones que sean necesarias, vas a tener que utilizar un determinado factor, ¿no? Vas a verte en esa necesidad. Lo que puedes hacer es una mejor recomendación ¿no? Y lo otro es que hay una forma también de poder utilizar Basic y en base a eso te utiliza mucho determinados factores que te entregan el suelo. Pero como le vuelvo a decir, eh, el ingeniero que mencionó mucho interpolar, dijo, tiene toda la razón, ¿no? Definitivamente no son resultados eh, fiables, si se puede decir del todo, pero tienes que tener un punto de partida para llegar a algo. Esos casos que usted menciona es cierto. Aún, y les comento, hace unas semanas atrás, me contactaron para poder desarrollar para poder desarrollar, no, para poder corregir una cimentación que habían propuesto y el suelo era licuable. Entonces, en esa situación, pues cambia todo las metodologías que comúnmente se aplican, ¿no? Y es ahí donde se requiere un laboratorio que nos entregue los resultados para poder obtener esos datos. Si la edificación, llámese así, es un hospital, siempre te van a pedir los fundamentos. Bueno, hospital ya no se hace pues con este tipo de cimentación, ¿no? Edificación alta, qué sé yo, de 6, 7, 8 pisos en suelo flexible. No, bueno, no puedo decir que sean altas, pero suelo flexible, 7, 8 pisos en suelo flexible. Y es una recomendación necesaria, entonces ahí sería pedirle al estudio de suelos que pueda eh, hacer otro tipo de Profesor, revisión. una Sí, dígame. preguntita. Ahí usted comentó entre diferenciar entre una cimentación flexible y una rígida, y comentó de un libro. No sé si nos lo podría compartir, ese documento de ACI. Sí, Creo que ahí ese ustedes documento, comentaban que ahí sí, habla, ¿no? De cómo sí. diferenciar el tema. eh,
Yo lo tengo ese documento, pero lo tengo en físico. Lo he buscado en digital por todos los lugares y no lo encontré. Lo conseguí en físico. Se los puedo enviar la imagen y si es que alguien lo consigue en digital, yo se lo agradecería mucho que lo pueda compartir. Es A un... ver si les pasa la foto de repente de la A ver, carátula. un momentito. Haremos un esfuerzo para Dígame, conseguirlo. dígame. Haremos un esfuerzo para ver si conseguimos ese libro. Sí, siempre se consigue por ahí, hay. Porque también en el cálculo de, bueno, en la parte de geotecnia, bueno, que yo trabajo un poco más en geotecnia, es importante el tema de diferenciar, ¿no? Desde el estructural, qué cosa va a ser, si va a ser flexible o va a ser rígido. Este libro que les voy a enviar ahorita al WhatsApp, el decirles, ingenieros, que lo he buscado muchas veces en digital, no lo he encontrado. Es una... A ver, lo voy a enviar al WhatsApp un ratito para poder enviarlo y esto creo que si es que alguien lo encuentra está un poco viejito porque fue el primer congreso del ACI aquí en Perú. Bueno, no el primero, fue un congreso del ACI. Ahí Entonces, está. dije, el Ah, tema de rígidos y flexibles, ¿hay alguna guía, algún documento, aparte del ACI en la normativa peruana, que te permita escoger cuándo es flexible y cuándo es rígido? claro, eso sí. Vamos a, justamente eso vamos a verlo ya en las sesiones cuando empecemos y vamos a revisar si lo que tú estás planteando, cómo poder identificar si es flexible o rígida. Sí, sí, lo vamos a ver eso. Ahorita todavía son las sesiones introductorias. Esta es la primera. El miércoles será la segunda y viernes la tercera. Y luego desarrollaremos las, donde Ah, vamos a ver ese cómo. libro, ese libro hay en la uni bastante. A ver, voy a pedir que a ver si- Sí, en la uni lo conseguí hace tiempo, pero digital no lo Sí, encuentro. justo el otro día fui a la uni y ahí hay Sí. Ese libro tiene sobre ese tipo de cimentaciones y con líneas de influencia. Pero digital no hay, al menos no hay. Sino que a veces uno, por costumbre, bueno. Bueno, ingenieros, yo le agradezco por su tiempo en esta primera sesión, poder ser parte de este. Aquí está justamente lo que les menciono. Aquí está. Y ahí está, para todos los que estén interesados en revisar más al respecto, ahí está. Listo. Bueno, ingenieros, continuamos el día miércoles. Muchas gracias por su tiempo. El video se va a subir al canal y el material también, diapositivas. Y bueno, y estaremos en contacto. Ahí está el grupo. El número que está enviado es mi número personal. Muchas gracias con todos. Buenas noches. hay. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.